Hechos, capítulo 16, del versículo 16 en adelante. Aquí vemos a dos siervos de Dios. Amén. ¿Ya lo tiene? Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y eso lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Increíble Pablo, ¿verdad? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Padre, te damos gracias a esta hora, porque eres fiel a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Me llama la atención y quisiera iniciar con el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración. Amén. Mire, los ataques a nuestras vidas no se van a dar, o mejor dicho, no se dan, cuando nosotros estamos haciendo otra cosa que no sea buscar de Dios. Debemos de entender y debemos de comprender que cada vez que dispongamos nuestro corazón para recibir de Dios, para buscar de Dios, siempre va a haber un ataque.
¿Por qué cuando venimos para la iglesia tenemos problemas de tráfico, problemas de accidente, peligro de accidente, no accidente, peligro de esto, que se arruina la llanta, que etcétera? Hay un montón de cosas que pueden suceder. Que no sonó la alarma. ¿No le ha pasado eso a usted? Pero fíjese que el ejemplo que nos muestran estos hombres no eran solo ellos dos. A ellos dos se encarcelaron, pero ahí se aconteció que mientras íbamos, amén, porque es Lucas quien escribe el libro de los Hechos y dice, aconteció que íbamos, es decir, él está relatando. Pero ¿cuántos de nosotros podemos superar ese impasse? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de superar eso? ¿A cuántos de nosotros en el momento que vamos a salir surge un problema? Surge una discusión, surge un conflicto en algo y esto nos arruinó. Y venimos al culto ¿cómo? Molestos, tristes, enojados, conflictados, etcétera. ¿Sí? Dice que iban a la oración, no llegaron a la oración. Pero que no hayan llegado al lugar de reunión para orar, no significa que no oraron, sino que al final de todo lo que les pasa, ellos oran y cantan. Hicieron su culto. Y superaron esa dificultad o ese problema. Amén. Y dice el versículo 23, perdón. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire, esto era un linchamiento que habían hecho contra ellos. Dice que no hubo un juicio, dice que no, sino que la gente de ahí los azotaron. Y dice que los azotaron mucho. Aquí no especifica cuántos azotes recibieron. Pero algo que sí podemos estar seguros es que les ocasionaron heridas. ¿Sí? Mire, dice que los azotó toda la gente que estaba ahí. Dice que los azotaron mucho. Mire, para que digan que los azotaron mucho es porque definitivamente perdieron la cuenta. La ley decía que eran 40 menos 1. Pero a estos como que se les pasó la mano, digo yo. Y dice que los azotaron mucho y les dejaron heridas graves, heridas sangrientas. Ahora, yo quiero primero, antes de entrar en lo demás, hacer un poco de que veamos estas cosas. Heridos, golpeados. Muchas veces al cristiano solo se le aparece el problema, no lo toca. Al cristiano solo es un susto el que le dan, mas no lo meten a la cárcel. ¿Y estos hombres se retractaron? No. Estos hombres dijeron, no somos nosotros. Estos hombres soportaron el castigo que injustamente le estaba dando este pueblo. Mire, imagínense, y acompáñenme ahí mismo en el versículo 33, aquí el centurión ya estaba convertido, amén, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué? Les lavó las heridas. Quiere decir que cuando entraron al calabozo, entraron mal. Entraron
golpeados, vituperados. Pero aquí hace la aclaración, dice que les lavó las heridas. Quiere decir que pudieron haber tenido una infección. Amén. Ahora, otra cosa, no solo el hecho de que los golpearon y estaban heridos, sino que dice, mandando al carcelero, los metió en la cárcel de más adentro. No fue suficiente la golpiza que les habían dado, sino que todavía los meten en las celdas más pestilentes que podían haber, porque eran las de más adentro, donde hay más humedad, donde está más sucio, donde no se puede ver. Imagínense, heridos, y que los metan en un lugar donde probablemente habían animales. Déjeme decirlo así, había excremento de animales, había un montón de cosas donde cualquiera se podía infectar fácilmente. Frías, húmedas, de donde se excluía toda la luz. Mire, y en donde se oxidaban las cadenas de los presos. Era tanta la humedad, amén, que las cadenas se oxidaban. Y con esas cadenas oxidadas, encarcelaron donde tenían heridos estos hombres. ¿Se retractaron? Se mantuvieron. Ahora, dice en el versículo 24, en la parte B, y les aseguró los pies en el cepo. Les aseguró los pies, decimos, entonces solo lo agarraron, le aseguraron los... Pues no. Este cepo en los pies era un instrumento de tortura, así como de reclusión, hecho de madera rodeada de hierro, con agujero en los pies. Amén. Quiere decir que se metían los dedos de los pies, los que se apartaban el uno del otro según la severidad deseada. Significa que aparte de azotados, golpeados, heridos, amén, en el peor lugar donde había, con cadenas oxidadas, los ponen en una cosa donde no entraban los dedos, ¿verdad? Entraban, y a esto lo que hacían era estirarlos. Es decir, era un castigo todavía adicional. Amén. Es decir, esto del cepo, digamos, que ponían, les aseguró los pies en el cepo, no era de que para que no se levantaran o para que no se fueran. Si estaban en la cárcel de más adentro, ¿cómo se iban a salir, pues? Si estaban con cadenas, estaban golpeados, ¿qué fuerza iban a tener para poder levantarse? ¿Qué fuerza iban a tener? Y dice que todavía les aseguran los pies en el cepo. Amén. En los orígenes, en un tiempo posterior, además de tener el cuello metido en un collar de hierro, por muchos días tendido con los pies separados del cepo. Esa era otra forma de castigo que se tenía, porque los romanos eran especialistas en esto. Entonces, aunque los carceleros eran proverbialmente hombres sin sentimientos, la orden recibida le autorizó, en este caso, al carcelero obrar con tal crueldad. Al carcelero, fíjese cómo se refiere, que los carceleros o la gente que estaba en las cárceles era gente sin sentimiento, que no vacilaban en maltratar o en torturar a alguien. ¿Y quién los puso ahí? El carcelero. Él tomó la autorización o la orden y dice que obró con tal crueldad. Ahora, le vuelvo a preguntar,
¿Se retractaron? ¿Renegaron? Dijeron, esto nos pasa por andarle sirviendo al Dios vivo. ¿Y cuántos de nosotros no podemos superar algo pequeño? ¿Cuántos de nosotros no podemos poner a un lado algo y decir, no, Señor, ¿vales tú más? Por eso Pablo podía decir, he sido apedreado, golpeado, robado, naufragado, mordido, azotado. ¿Qué no había recibido este hombre? Definitivamente que este hombre impresiona. O estos hombres, mejor dicho. Ahora, ¿por qué podían soportar ellos todo esto? ¿Por qué? Porque tenían el poder de Dios en sus vidas. Entonces, ¿qué debemos de buscar como cristianos? El poder de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder soportar todo esto. No sé si usted ahora me comprende un poco mejor lo que habían pasado estos hombres. Pero todavía no habían orado y no habían cantado. Y probablemente eso de que tuvieran extendido los dedos y que estuvieran torturando tal vez les daba hasta más fuerza para seguir cantando. ¿Por qué? Porque en el versículo 25 dice, pero a medianoche, amén, pero a medianoche, pero a la hora en que ya todos estamos dormidos, pero en la hora en la cual el cansancio ya nos venció. Ahora, yo le pregunto, ¿no cree que no era de juzgar a estos hombres si se hubieran dormido después de los azotes que les habían dado? Después de tenerlos en un lugar, en el peor lugar de la cárcel. Probablemente recuperaron fuerzas y a medianoche, orando Pablo y Silas, orando, amén, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos hombres derramaron sus corazones en oración. Es que miren, para lo que Dios hizo, no fue una simple oración. Creo que no oraron como oramos algunos de nosotros, ¿verdad? Yo creo que estos hombres levantaron la voz, clamaron. ¿Por qué habrán estado orando? Sería bueno, no dice aquí por qué estaban orando, pero ellos estaban orando. Déjeme, a mí que me gusta pensar mucho y tal vez estaban orando por los presos, porque los presos los oían. Y como estaban en lo más profundo, al fondo, todos tenían que oírlo. Entonces muchas veces Dios nos va a poner en una situación no para que lloremos, no para que reneguemos, y probablemente nos va a tocar que sufrir algo para que nos lleven hasta lo más profundo y de ahí orar para que todos nos oigan. Entonces, dígame, ¿cuál era el propósito de Dios de llevarlo a estos hombres? No era no era que se salvaran, no era que vieran lo que Dios iba a hacer, lo que Dios podía cumplir. ¿Con quiénes? Con los azotados, con los golpeados, con los heridos, con los que los están torturando,
Entonces estos hombres, en medio de todo eso, sacaron ánimos y fuerzas. ¿Para qué? Para orar. Sacaron fuerzas para cantar. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces venimos decepcionados de algo y le venimos a decir al hermano, mira, cubrime? Ay, no, es que mira, vengo deshecho. No, es que miren, los problemas emocionales son tan difíciles que... ¿Y estos hombres? Estos hombres no sabían si iban a volver a salir. Mire, yo creo que se daban por muertos. Con las heridas que tenían y en el lugar donde estaban. Pero Pablo era duro de morir. Entonces no se preocupe, porque si usted tiene el poder de Dios, nada, ni nadie lo podrá separar del amor de Dios. ¿En qué? En Cristo Jesús. Amén. Y ahí mismo, cuando dice que cantaban himnos, fíjese que en el original se refiere a prorrumpir en alabanzas. Y esto de prorrumpir es hacerlo de una manera, no es cantando fuerte, sino que es como gritando. Amén. Entonces estos varones, ¿sí? Estaban gritando. Se cree que hay una probabilidad de que cantaban los salmos del 103 al 118, porque esos salmos los judíos se los sabían de memoria. Entonces, cantaban. Acompáñenme rápidamente a Job 35:10. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche? Amén. Amén. Regresemos otra vez. Y dice, ¿cómo empieza el versículo 25? Pero a medianoche. No importa el momento, no importa el tiempo. Dios siempre da para que le alabemos. Amén. Entonces, sus cuerpos podían estar sangrando. Estaban siendo torturados en los cepos. Amén. Su cuerpo. Amén. El cuerpo, mas no el espíritu. Porque corporalmente estaban presos, pero espiritualmente eran libres. Imagínense que no los callaron. Es más, ahí dice que el carcelero se durmió. Yo creería que tal vez se hacía el dormido, como Jonás. Pero esos hombres, mire, estaban cantando, gritando, orando de tal manera que los presos los oían. Hicieron que sus cantos resonaran por las paredes de la cárcel. Cuando nosotros estamos en una dificultad, ¿cómo se oye nuestro canto? Muchas veces lo que se oye es un lloriqueo, mas no un gozo. Amén. El poder de Cristo hacía que su gozo
se elevara por encima del dolor. Mira, el poder de Cristo hacía que el dolor físico fuera secundario. Pablo decía, creo yo, de las que me ha librado Dios, de esas no me va a librar. Entonces, al cantar estos himnos a medianoche, estos dos hombres eran testigos de Jesucristo. No solo deshace todo el poderío de la injusticia, porque habían sido injustamente azotados y encarcelados. Había habido violencia contra ellos. Esta violencia era contra la iglesia. Amén. Entonces, sino que también pregonaron la majestad y el poder espiritual de Cristo. ¿Por qué el Señor los llevó hasta ese lugar? Porque muchos de estos presos ignoraban este poder. Y Dios quería mostrar su poder por medio de estos dos hombres. ¿Cómo? Golpeados. Amén. Y los que estaban presos los oían, literalmente los estaban escuchando. Quiere decir que estos no se podían hacer los desentendidos. Porque imagínense el eco que generaba las voces de estos hombres. Todos tenían que oírlo. Mire, y el poder que vemos aquí es que nadie los fue a callar. Amén. Entonces, las dificultades no nos deberían de callar. Los problemas no nos deberían de callar. Las dificultades y los problemas en nosotros deberían de hacernos cantar más y orar más. Amén. Entonces, 25, 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Aquí no quedó ni uno. Amén. Cuando sobrevino este evento asombroso, los presos no estaban dormidos. Quiere que le diga algo. Estaban despiertos y probablemente maravillados o asombrados de cómo dos que los acababan de golpear tenían fuerzas para cantar. Porque ¿cuántos tenían tiempo de estar ahí? Y estaban amargados, frustrados, tristes. ¿Ah? ¿Cuántos de los presos que estaban ahí ya habían perdido la razón por qué vivir? Entonces muchas veces cuando nos pase algo, no digamos, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Probablemente el Señor quiere decir, no, espérate, tú vas a ser el medio para llevarle esperanza a otro que vea que tú estás en peor situación, pero tienes gozo. Porque no creo yo que solo el carcelero sea salvado. Mire, qué increíble es que se abrieron todas las cadenas. ¿Cuántos presos tenían días, meses, años de estar ahí? Y hoy que llegan estos dos varones, hacen que se mueve todo. Hace que tiemble. Entonces fue de hecho, de repente un gran terremoto. Esto fue en respuesta a las oraciones de esos hombres y a la esperanza que mantenían que el Señor los iba a librar. Estos dos hombres estaban convencidos de que Dios los iba a librar. ¿Por qué? Porque podían orar, podían cantar y tenían gozo. Es que nosotros no podemos creer que vamos a pasar la prueba si no tenemos gozo, si no tenemos alegría,
si no tenemos oración, si no tenemos canto. No, no la vamos a pasar. No va a ir mal. Amén. Y esta fue la intervención de Dios. Así como el Señor ha intervenido en nuestras vidas cuando nosotros creemos que ya no hay solución, que ya no se puede dar más. Y las prisiones de todos, las ataduras, quiere decir que se rompieron o se abrieron todas las ataduras, cepos y manías de todos los presos. Mire, para aquel que estaba siendo torturado, fue un momento de descanso. Para aquel que tenía un cepo, fue un momento de alivio. Amén. Imagínense, en ese momento se libera todo. Tuvieron que sentir alivio en sus vidas. ¿Cuánto tiempo sin ataduras? Se soltaron, no a causa del terremoto. Amén. No fue a causa del terremoto. No fue que el terremoto movió todo y se abrieron los cepos. No. Sino que el poder que acompañaba a estos dos varones. Ahora, ¿usted no cree que al final de todo Pablo y Silas pudieron decir, ¿verdad que valió la pena? Dolió, pero se cumplió un propósito. La oración y los cánticos gozosos que habían escuchado por parte de los siervos, esa era parte del poder que tenían. Esas oraciones y esos cánticos hicieron que se soltaran. Esos presos quedaron impresionados al punto de abrir sus corazones para recibir a Jesús. Mire, me imagino que fue una administración muy bonita. Porque donde dos o más estén, en su... ¿Usted cree que Pablo y Silas no se pusieron de acuerdo ahí en medio? Al fondo de la prisión. Dice, ahí voy a estar yo, dice. Los 4 varones estaban en el horno y se quemaron. Estos estaban en la cárcel y quedaron libres. Amén. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Amén. La responsabilidad de cada preso era del carcelero. Y si un preso huía, oiga cómo eran de crueles los romanos con su misma gente. Si un preso huía, tenías que pagar con tu vida. Pero Pablo y Silas estaban injustamente presos. Amén. Entonces, sabiendo que él pagaría con su vida la huida de los presos, viene, saca la espada y decide matarse, porque es lo que le tocaba. Ahora, mas Pablo clamó a gran voz. 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo estaba al fondo, entonces Pablo, ¿cómo sabía que estaban todos los presos? Mire, al que le puso el cepo, amén, al que lo llevó a lo más profundo, al que lo llevó a la peor cárcel, amén, viene y le salva la vida, tanto física como espiritual.
Pablo dice, no, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Espérate, aquí estamos todos. Mire qué convicción la de Pablo para decirle, aquí estamos todos. Nadie se ha movido. ¿Por qué? Porque mire, es que si el Señor se había manifestado ahí, ninguno podía huir. ¿Y a qué nos ha mandado el Señor? No es a liberar a los que están cautivos. Amén. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Pablo habla con una serenidad al carcelero. Pablo no mostró nada de orgullo por su liberación milagrosa. Pablo dijo, no, 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 ya ves. ¿Viste lo que me hiciste, verdad? ¿Viste dónde me pusiste? Pero mira, yo tengo un Dios. No, Pablo no hizo eso. Ni ninguna prisa para provecho propio. No salió huyendo. No dijo, miren, agarremos las armas y agarremos a todos los carceleros y que nos la paguen. No. Se quedó donde estaba. Más bien, deseaba salvar la vida de aquel que lo había maltratado. De aquel que probablemente lo había humillado. Por eso Pablo era un hombre excepcional. Era un siervo de Dios. Ahora, ¿qué le quedaba al carcelero? Morir. Pero las palabras de Pablo le trajeron vida. Porque el carcelero va a oír, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Mira, no nos hemos movido. Nadie ha huido. Es que la presencia de Dios es algo grandioso. Por eso le digo, no creo que solo el carcelero se haya salvado, su familia, sino que tuvo que haber impactado en la vida de los demás presos. Amén. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro. Mire, me llama la atención esto. Él pidiendo luz. Quiere decir que no vio quién le habló, pero solo oyó la voz. Él, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y quién le había explicado a este hombre que tenía que ser salvo? Por eso le digo, no creo que estaba dormido. Y es porque la presencia de Dios lo tuvo que haber tocado. Dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Quién le había explicado a este hombre que estaba condenado? ¿Quién le había explicado a este carcelero que era una persona sin sentimientos, con una brutalidad para torturar, de que necesitaba cambiar su vida? Nada más ni nada menos que la presencia de Dios. Muchas veces no va a ser necesario que digamos nada,
porque la presencia de Dios hace todo. Pero nos tenemos que dejar utilizar, aunque sea en un sufrimiento, para que el otro pueda entender. Amén. Se postró a los pies de Pablo y Silas, el que los había maltratado. Oiga, ¿cómo habrá sido cuando llevaron a Pablo y a Silas? Ah, ustedes son, pasen para allá, los aventó, caminen, apúrense. Si se dice que es son personas déspotas, amén, métanse, etcétera. Imagínense, ese que los había maltratado, hoy ¿cómo estaba? Postrado, humillado. Amén. Increíble, ¿verdad? Este hombre acudió al mejor médico para su alma. Mire, ¿usted no cree que Pablo entendía y amaba a este hombre si no había sido perseguidor de la iglesia también? Si cuando lo derribaron a tierra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si bien sabía. ¿Ah? Y viene este hombre y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Probablemente ya había oído por ahí algo. Pablo entendía al carcelero, simpatizaba con sus sentimientos ahora, porque él fue humillado también, porque Pablo también fue derribado a tierra. Pablo sabía y decía, así estuve yo. Amén. El carcelero se dio cuenta que estos presos no eran iguales a los demás, que él tenía bajo su cuidado. No importa dónde nos tengan, siempre seremos diferentes a los demás. Amén. ¿Qué debo de hacer para ser salvo?, dijo el carcelero. Mire, entiende o se preocupa por su salvación. Sabe que hay que hacer algo. Y si el carcelero, que siendo inconverso, sabe que hay que hacer algo, ¿cuánto más nosotros que conocemos de la palabra de Dios? Sabemos que tenemos que hacer algo. Pero ¿cuántos seguimos retractándonos, renegando, enojándonos, desanimándonos, desilusionándonos? Y no hemos pasado, mire, no hemos pasado ni por el 1% tal vez de este hombre. Amén. Estaba dispuesto a cumplir lo que se le exigía, por duro y difícil que resultara. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comprometido con Dios? ¿Ah? Y no cumplimos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, yo quiero esto, y yo te voy a cumplir, yo voy a hacer, voy a cambiar, etcétera? Y mire qué amor de Pablo, y le dice 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue un principio, una soga que se echa al hombre que se ahoga, quedando para más tarde la explicación del sentido pleno de la salvación. En ese momento el carcelero necesitaba un auxilio. Necesitaba
que alguien le ayudara. Tú y tu casa. No significa la promesa de que sus familiares también habrían de ser salvos posteriormente. Mucho menos significa que pudiesen salvarse por creer y ser salvo el cabeza de familia. Pues nadie puede creer ni salvarse por otro. Es que mire, después de lo que había pasado, se estima o se cree de que el carcelero tenía su casa ahí en la cárcel. Es decir, ahí vivía su familia y sus hijos. Es como Alcatraz, la cárcel, ¿verdad? Que está en San Francisco. Los que eran carceleros ahí tenían a sus hijos y a sus esposas y a sus hijos. Y cuando tenían que estudiar, llevaban los niños a la ciudad y los regresaban. Entonces, la familia de este hombre se dio cuenta, experimentó también que había pasado algo. Amén. Entonces, significa que los de su casa tendrían la misma oportunidad de salvación como él, si ponían su fe en Jesucristo. Amén. Entonces, a Pablo y a Silas hay algo que me llama la atención, y es que después de todo lo que les había sucedido, todo lo que les había pasado, de cómo estaban, bueno, se les olvida que estaban heridos. Porque en ningún momento dice aquí que, sí, no, pero mira, primero sánanos. No, el carcelero dice que les lavó las heridas en el 31, ellos 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire, todavía tenían fuerza estos hombres para bautizar a él y a toda su familia. Todavía tenían fuerza para meterse al agua. Increíble, ¿verdad? A esos hombres se les olvidaron, no le dieron importancia a sus heridas. Estos siervos se olvidaron del frío de la madrugada, de que no habían descansado y que habían pasado la noche en vela. Amén. Y lo mejor hace que ni por un momento demoren en anunciarle a este hombre el camino de la salvación. Lucas no nos relata si se salvó otro preso, pero yo creería de que hubieron más. Ahora, ¿cómo afrontaron estos hombres toda la situación? ¿Cómo lo afrontaron? Porque tenían el poder de Dios. Sencillo. ¿Qué más necesitaban? Nada. ¿Qué más requerían? Nada. ¿Por qué afrontaron esos hombres la situación? Porque un suceso como esto no les impidió orar y adorar. Entonces, ¿queremos nosotros salir de las situaciones? ¿Queremos que Dios ocupe estas situaciones para bendecir a otros? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Queremos salir adelante? Simple. Tenemos que orar. Porque en la oración hay poder. Y en la adoración también. Imagínense que estemos en una situación difícil, una enfermedad, y empecemos a cantar: Tú eres Jehová, mi sanador. Mire, a medianoche y a la hora que estábamos ministrando la alabanza,
Y estamos cantando cuán grande es nuestro Dios. Mire, por un momento pensé, estos dos hombres estaban cantando a las 12 de la noche. Cuán grande es nuestro Dios. Es su nombre sobre todo. Imagínense golpeados, heridos. Él es digno de alabar. Yo cantaré. Y dice que gritaban, cuán grande es nuestro Dios. Digamos que eso estaban cantando. Amén. Pero imagínense, es que el poder, la presencia de Dios que se tuvo que haber sentido en ese lugar, tuvo que haber sido especial. Y es la misma presencia que podemos sentir cuando buscamos a Dios. Es la misma presencia. Amén. Amén. Fíjense que no tenemos nada que envidiar a esa presencia, porque es la misma presencia que hoy tenemos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Porque sin pasar todas estas cosas, tenemos de esa presencia. Porque a pesar de nuestras circunstancias y a pesar de nuestra forma de comportarnos y de tipo de cristiano que somos, tenemos acceso a ese gran poder. Que en medio de la dificultad y que en medio de la tristeza y que en medio del quebranto podamos orar y adorar y decirle, Señor, eres único, Señor, eres grande, Señor, no hay nadie como tú. Que no tengamos pena de levantar nuestra voz ahí donde estemos y decirle, tú eres grande, tú eres poderoso. Porque de todo el Señor nos librará. Porque dice que mandará a sus ángeles a que acampen a nuestro alrededor y nos defienda. ¿Y por qué no creerle? No importa si estamos en el calabozo más profundo. Que eso no nos deje fuera de adorar. Que eso no caiga en nuestra voz. Que aunque estemos pasando cualquier situación, podamos levantar nuestra voz y decirle, Señor, tú eres más grande. Tú eres poderoso. Y tú me sacarás de esta. Señor, tú me levantarás. Gracias. Gracias porque tu Espíritu nos da fuerza donde nosotros creemos que ya no hay. Porque tu Espíritu nos levanta, nos vivifica. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Que en todo tiempo podamos orar a ti, bendecirte